Bienvenidos, esto es Turno Mañana con todo el análisis de lo que dejó el día después, porque hoy arranca un nuevo partido político en la República Argentina, no por partidario, sino por una disputa donde ya hay dos referencias pensando en el 19 de noviembre. Cuestiones importantes, cuestiones claras quedaron ayer en una elección donde Sergio Massa revirtió su posición y la de su partido en 8 provincias de la República Argentina, obteniendo 15 puntos más de lo que había logrado en las elecciones PASO. En los discursos, una vez que cerraron los comicios, quedaron claras las dos posturas, los diferentes puntos que se empiezan a debatir y analizar pensando en lo que ocurra el próximo 19. Algunas cuestiones que también empiezan a tomar cierta claridad desde el análisis político. El bastión importantísimo que ha sido la provincia de Buenos Aires, un Axel Kicillof, que los bonaerenses y las bonaerenses ratificaron en las urnas la gestión, apoyaron la gestión del actual gobernador y eso fue clave también en su alianza total con Sergio Massa para que el candidato a presidente obtenga ese crecimiento y termine primero en las elecciones. Y otro punto no menor, además de esta posibilidad que se dio en las urnas donde revierte Sergio Massa una mala actuación, una mala labor en las PASO, pero cambiando la cara en esta elección, creo que tiene que ver, y después lo voy a estar charlando con nuestros compañeros y con diferentes analistas, por el pánico, por el temor a escuchar lo que Javier Milei propone en sus políticas que quiere llevar adelante en el caso de ser electo. El efecto temor creo que también terminó jugando claramente en esta elección. Está Marco Cittadini. Está también Estefanía Pozo para empezar a analizar todo, pero si les parece primero voy a los móviles porque hay un gran despliegue en C5N como ayer en toda la cobertura para ir lugar por lugar, provincia por provincia, bien federal, turno mañana para conocer cuáles son las repercusiones en este día después. En algunas provincias, reiteramos, con sorpresas importantes, con números donde en 2 meses revierte una situación que era adversa. Nos vamos a Entre Ríos, allí está Claudio Cardoso. En Entre Ríos se dio una elección muy reñida en cuanto a gobernador. Finalmente Frigerio fue el ganador, pero estuvo ahí voto a voto. Contanos qué es lo que se vivió en la jornada de ayer en Entre Ríos. Sumate a Turno Mañana. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo te va, Luciana? El placer de siempre de saludarte. Y estamos aquí en Paraná, en Entre Ríos, con la victoria de Rogelio Frigerio. Es cierto, es verdad lo que decís. Por 2 puntos ganó exactamente Frigerio. Hablamos de ese 41% contra el 39% de Val, que era candidato de Unión por la Patria, actual intendente de Paraná. Son 326.000 votos contra 309.000, es decir, 17.000 votos de diferencia entre Frigerio y Val. Muy poco realmente. Incluso desde las PASO hasta esta elección ya general, Val, que fue solo en aquella elección primaria, le descontó 34.000 votos a Frigerio, la fuerza de Juntos por el Cambio. Sin embargo, no le alcanzó. En un tercer lugar quedó la parte libertaria, allí iba Sebastián Echevere como candidato y sacó el 19% de los votos. Otra cuestión es la legislatura, ¿qué va a pasar en la Cámara de Diputados? 18 diputados sacó en este caso el ganador, Frigerio, sacó 9 diputados la Unión por la Patria y sacó 5 el sector libertario, pensando en la Cámara de Diputados que se viene en Entre Ríos. Excelente el reporte, el informe de Claudio Cardoso desde Entre Ríos. Tenemos mucho despliegue para mostrar y para contar. Ya mismo nos vamos a Río Gallegos, allí la cobertura de Mariela López Brown. Mariela, ¿qué pasó allí? Sumate a Turno Mañana, buen día. Luciana, muy buenos días para vos y para todo el equipo. Y aquí también hubo celebración. ¿Por qué? Porque también había elecciones municipales y fue reelecto el candidato de Unión por la Patria, Pablo Grasso. Pero también hay novedades respecto de lo que sucedió con la gobernadora Alicia Kirchner, saliente gobernadora, porque ha sido electa como senadora. Por eso anoche hubo festejos de ambos con los vecinos y también la ciudad donde vota la
la vicepresidenta, por supuesto, que también habló con nosotros. Vamos a volver en un ratito nada más, nos vamos a la provincia de Mendoza. Hay mucho para analizar, mucho de más discursos desde ayer y declaraciones de hoy. Quédate en turno mañana, pero antes nos vamos con Cristian Morón, allí en Mendoza, donde Javier Milei arrasó. ¿Qué pasó con Unión por la Patria, en una provincia que le es adversa? ¿Quedaron conformes con lo que se hizo? ¿Todavía consideran que hay bastante por crecer? Cristian, sumate a turno mañana. Hola Luciana, ¿cómo estás? Buen día para vos y para todo el equipo. Fue una de las provincias en las cuales fue sorpresivo. Bien dijiste vos, Javier Milei arrasó como en Las PASO, pero a diferencia de Las PASO, fueron 7 puntos lo que mejoró el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, respecto a lo que fueron las últimas primarias, lo cual por supuesto mejoró considerablemente la elección de Sergio Massa en la provincia de Mendoza. De cara por supuesto ahora a lo que es el balotaje, habrá que ver cómo pinta la elección, pero hubo mejora y buena cara en el PJ mendocino. Volvemos en un ratito para desmenuzar lo que ha sido la elección en esa provincia importante, por supuesto en la República Argentina, porque el número de votantes es trascendente en la estructura de nuestro país. Nos llama rápidamente Sofía Pérez en la provincia de Córdoba. ¿Qué pasó en Córdoba? ¿Cómo quedó posicionado Schiaretti? ¿Qué se dice de esa cuarta colocación de Unión por la Patria? ¿Y cómo se espera que se redistribuyan esos votos pensando, Sofía, en el balotaje? Sumate a turno mañana. ¿Cómo estás, Luciana? Bueno, se mantuvo en primer lugar Javier Milei, como en Las PASO, y en segundo lugar también tranquilamente Juan Schiaretti, actual gobernador de la provincia de Córdoba. Y como vos decías, cuarto lugar, Unión por la Patria, que sumó 5 puntos. Luciana, por supuesto, un dato para analizar. Es importante lo que estás marcando, porque lo que estamos viendo y lo que estamos observando, y lo quiero sumar a Marcos Cittadini y a Steffi Pozo, que la escuchaba hoy bien desde temprano, que en 8 revierte su posición Sergio Massa, y es un dato clave para entender por qué este crecimiento importante en 2 meses, más allá que después analicemos en la profundidad las medidas que impactaron en el bolsillo de los trabajadores, las medidas certeras, las medidas que evidentemente se vieron reflejadas. El impacto fue muy notorio, y en otro factor que también me gustaría analizar, con el pánico que despertó en un sector de la sociedad las propuestas de Javier Milei. Pero en aquellas provincias, Marcos, donde es un territorio adverso históricamente para el peronismo, repuntó en relación a lo que se vio en Las PASO en la mayoría de ellas. Sí. ¿Cuál es tu análisis? A mí me da la impresión de que, viste que estaba este juego, si efectivamente el escenario de tercios se iba a sostener o iba a haber una cierta polarización. En este doble juego, algunos en Unión por la Patria creían lo primero, otros creían lo segundo, que iba a haber una suerte de polarización en algún lugar. Bueno, entre el juego de una cosa y de la otra terminó dándose este resultado. ¿Por qué lo digo? Porque la elección de Juntos por el Cambio fue muy mala a nivel nacional, digo, cuando uno hace el recuento de todos los lugares, pero también porque hubo algunas performances que mejoraron, ¿sí? En la provincia de Córdoba es un caso. Por ejemplo, nos reímos mucho del debate en el que Juan Schiaretti nombró 700 veces a Córdoba, pero la verdad es que Juan Schiaretti, el gobernador, avesado, dirigente político de la provincia, fue a buscar algo y lo consiguió. Porque cuando fue al debate, esto me lo señalaba Steffi fuera de aire, cuando fue al debate estaba quedando tercero en la intención de voto en la provincia de Córdoba, por detrás de Juntos por el Cambio. Y ese repunte hizo que también a Massa le fuera mejor en la provincia. ¿Vos sabés que es interesante lo que marcas? Ustedes piensen que en Las PASO había 2 puntos y pico de diferencia entre el primero y el tercero. Y ahora miren la diferencia que hay entre el primero y el tercero. Evidentemente ya se empezó a polarizar la elección de esos tercios que bien planteabas y que estaban en el escenario político pensando en el balotaje. Una mirada de tus análisis, hay mucho por supuesto para evaluar de lo que ha dejado la elección de ayer, Steffi. Creo que hay 2 cosas específicas sobre esto. Primero, la centralidad de Sergio Massa como figura política, ordenadora de la discusión política y de la relevancia que es esto, ¿no? Tener un candidato que permita generar este nivel de consenso y de unificación del peronismo, que eso hace que sea una maquinaria electoral. Eso en primer lugar, te diría, esa es toda de Sergio Massa, ¿sí?
¿sí? Esa es su habilidad política. Y el segundo punto que te diría central en esta elección es el acierto en el cambio de estrategia desde las PASO en adelante, sobre todo aprovechando el doble lugar que tiene, el doble comando que tenía Sergio Massa como candidato y como ministro de Economía, dando una serie de noticias, de medidas específicas que fijaron y que cambiaron la discusión pública. ¿Por qué? Porque logró de alguna manera correr del eje a Milei, que quedó discutiendo cuestiones de consenso social básico y Sergio Massa pudo gravitar en la opinión pública con cuestiones concretas. Mira, en términos futboleros, que vos también sos una mujer futbolera, las que pateó al arco, las metió. O sea, sí, fue eficiente. Sobre todo en el último tiempo, creo que en este final, sí. Creo que fue un gran acierto, y no solamente como medidas concretas, sino que logró consenso del Congreso. Es mucho más difícil, porque como ejecutivo tenés la posibilidad de tomar la decisión, pero además pasó por el Congreso cosas que él tomó como decisión y que dio primero como beneficio siendo ministro de Economía. Creo que esas dos cosas, la centralidad política y la habilidad política de Sergio Massa y su doble comando y la interpretación de cómo jugar en la estrategia electoral, creo que eso explica también parte de lo que estamos viendo, además de lo que vos decías del miedo a Milei y otra serie de cuestiones. Pero estas dos cosas son todas de Sergio Massa. Vamos a abrir algunas ventanitas en un instante nada más para hablar justamente Juntos por el Cambio, del gran perdedor que ha tenido esta elección sin lugar a dudas, de cómo se va a reconfigurar, de cuál será la centralidad y la participación de Mauricio Macri, de por qué tanto éxodo de votantes que eligieron otras fuerzas y qué puede pasar. Ojo con el radicalismo, algunas expresiones que empezaron a escucharse desde el día de ayer, desde el sector radical que conforma Juntos por el Cambio, que atención porque eso puede virar en una reconfiguración política. Y otro dato importante, quédate porque te vamos a mostrar lo que dijo Javier Milei hace un ratito nada más. Quien desprestigia a lo que él considera la casta política, hoy le está pidiendo y le está reclamando a gritos. ¿Casta sí o casta no? Otro de los temas que en instantes vamos a ampliar. Esa fue la primera imagen, esa fue la emoción de Sergio Massa con el grito de los militantes que estaban allí sobre calle Corrientes, arengando al candidato que mayor cantidad de puntos obtuvo. La emoción de Sergio Massa, después un discurso interesante para analizar en un tono totalmente conciliador, moderador, nuevamente haciendo eje en el llamado a la unidad nacional. Hoy hay una reunión importante buscando la atracción de diferentes partidos políticos, pero desde un lugar donde me da la sensación que en ese discurso antepone la necesidad de la Argentina por lo que se está viviendo en nuestro país. Un discurso que fue muy claro, muy directo, también con el objetivo, tiene que ir a buscar votos inevitablemente porque lo que logró no le va a alcanzar para el balotaje, y dirigiéndose a ese corazón radical, desencantado con Juntos por el Cambio, alejado de Mauricio Macri y alejado también de Patricia Bullrich, yendo directamente hacia ese sector. Nos llama nuestro compañero, nos llama Diego Leuen, que está haciendo la cobertura en las inmediaciones de la casa del actual ministro de Economía, para contarnos, vamos a ir tocando con distintos móviles qué es lo que está pasando en estos momentos. Diego, sumate a Turno Mañana, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Luciana. ¿Cómo estás? Así es, estamos trabajando en Rincón de Milberg. A mis espaldas está el lugar donde vive Sergio Massa, que se fue del búnker de Unión por la Patria alrededor de las 3:30 de la mañana. Vamos a ver si logramos tener su testimonio, porque lo importante es la sensación que tiene el día después de este rotundo triunfo que se dio en las elecciones nacionales. Habrá que esperar al 19 de noviembre para saber finalmente quién va a ser el presidente de la nación, pero lo cierto es que ha sumado millones de votos si lo comparamos con las PASO. En un principio iba a haber una reunión de gabinete económico por la mañana, eso se especulaba, pero finalmente se va a realizar por la tarde y es por eso que estamos aquí esperando la salida de Sergio Massa.
Vamos a volver entonces en cualquier momento, por supuesto, con más información. Hoy será un día importante. Tenés prioridad, Diego, por supuesto, porque ¿qué puede ocurrir hoy? A ver, Sergio Massa antes de la elección, minutos antes de la elección, fue muy claro en el mensaje tranquilizador que dio, ¿no? Mañana la Argentina sigue, mañana hay país. Claro. No hay un abismo, ¿no? Y No le hay toca, un agujero negro. Y le toca en particular, además. Exactamente, directamente. ¿Qué se espera para el día de hoy en materia económica y en estas reuniones que tengo entendido están establecidas que va a llevar adelante como ministro de Economía? Mira, recién me decían desde su entorno que va a estar todo el día en el Ministerio de Economía, eso por lo menos está previsto, y a partir de la 1 de la tarde va a haber un diálogo o va a recibir a los cronistas extranjeros. Así que allí seguramente habrá algunas definiciones. Pensá, ¿no? ¿Qué es lo que quiere contar Sergio Massa? En el transcurso del programa voy a ir adelantándoles algunas de las definiciones que pueda llegar a tener Sergio Massa en el día de la fecha, pero es un día de trabajo. Lo que sí estoy viendo es que después de lo que de los resultados empezaron a bajar o empezó a aflojar la presión sobre el dólar. ¿Y cómo lo vemos? Vos decís, ¿cómo viste eso si es domingo? Bueno, hay una cotización que nunca frena, que son las criptomonedas, y con las cuales también se puede hacer, una persona, un argentino se puede dolarizar. Bueno, el dólar cripto empezó a descomprimirse un poco. Yo te digo, de las elecciones que cubrí no me pasó nunca esto. Nunca escuché que una evaluación de una moneda que está vinculada directamente con el país se pierda valor. No, lo que pasa es que es al revés, o sea, se fortalece una moneda. Cuando vos decís pierde valor el dólar, en realidad lo que estás diciendo es el dólar se está fortaleciendo y tiene que ver con que en Argentina eso se traduce en una menor incertidumbre. ¿Por qué? Porque Milei generaba muchísima incertidumbre por muchísimos motivos. No solamente porque era poco claro su programa, no decía cómo iba a hacer lo que iba a hacer, sino tampoco porque quedaba claro demasiado quién era parte de su equipo económico. Muchos de los referentes, lo contaba hace un rato, lo que decían al aire era una cosa, opinaban sobre algunas cuestiones, pero cuando les preguntás concretamente, varios de sus referentes dicen yo no formo parte del espacio o no voy a formar parte del espacio, con lo cual la duda es, bueno, ¿con quién hablo? ¿Solo con Milei? Entonces hay muchas... Además, otra de las cuestiones es que se esperaba que Milei tenga un porcentaje de votos mucho más alto que el que finalmente obtuvo, y ni por asomo se imaginaba el mercado que Sergio Massa iba a obtener el nivel de respaldo que tuvo en el día de ayer, con lo cual hay mucha información nueva y lo primero que se vio, al menos en las primeras horas, es esta descompresión del dólar cripto, que lo que probablemente termina sucediendo es también ser algún indicador de lo que pueda llegar a ser la jornada del día de la fecha. Bueno, en parte por la lectura y el análisis que está haciendo Steffi, es que Javier Milei empieza a cambiar su discurso, sus modos, su manera, te diría, hasta de hacer política, porque si prestamos atención a lo que dijo hoy, lo primero, más allá de parte del discurso que también se vio ayer a la noche, es buscar a los votantes de Juntos por el Cambio, pero no solamente a los votantes, a sus dirigentes. O sea, ya habla de una convocatoria y de hecho en un momento él dice, yo en algún momento les propuse que hagamos una interna, pero bueno, se terminó dando por otro lado, voy a buscar a los dirigentes del núcleo más duro. O sea, la casta donde él erigió gran parte de su argumento, hoy evidentemente la necesita y la tiene que ir a buscar. Internamente sentían que podían llegar a ganar en primera vuelta y esto resultó un cachetazo, Marcos. Sí, esto que vos marcas es clave. Me parece que es lo primero que uno tiene que ver. Sergio Massa se preparó durante toda la campaña para un discurso que seguía después de ayer. O sea, que iba derecho hacia el balotaje. Pues la narrativa de Sergio Massa antes y después del balotaje es la misma. Antes y después de la elección de ayer, quiero decir, ¿no? De cara al balotaje. Es gobierno de unidad, hay que salirse de la grieta, dijo, conmigo murió la grieta, dijo ayer, y hay que gobernar para todos los argentinos, sumando a todos los que quieran, con esta idea que es que en algunos lugares del mundo era democracia o fascismo, y acá me parece que con buen tino se reveló que no iba por ahí, que era racionalidad versus irracionalidad. Entonces, el discurso va a continuar y no tiene demasiados problemas. Este fue solo un mojón. Javier Milei tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque ayer tuvo que hacer en el mismo momento del discurso una torsión. ¿Cómo es esto que vos eras anticasta hasta un momento y Patricia Bullrich era una montonera que había vivido el Estado y no sé cuántas cosas más, y a partir de ayer es
el discurso anti-kirchnerista. Discurso que además, digámoslo, a Juntos por el Cambio lo hundió, ¿sí? Lo llevó no solo a la derrota de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, sino también a su casi disolución. Bueno, en eso de continuidad, si quieren, escuchemos lo que decía Sergio Massa para seguir la línea. Y después te cuento un detalle del equipo y de las cosas que explican algunas de las decisiones que puede llegar a tomar Sergio Massa, porque creo que hay un ejemplo que puede ser muy interesante para contárselos. Clave lo que está diciendo Steffi, que en un ratito te lo cuenta. Primero escuchamos al candidato a presidente que ganó de esta manera la chance del balotaje. Pero también quiero decirles, porque sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo. No les voy a fallar. Sepan que como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar. No les voy a fallar en una de las frases, reiteramos, en un discurso extenso, concreto y sereno de Sergio Massa. Nada rimbombante, claro. Nada, sí. Y hay otro eje que también es central y que va a perdurar de aquí hasta el 19 de noviembre, que tiene que ver con la centralidad, como bien marcaba Steffi, de su figura política, de su armado político, pero también de su familia. No es un dato menor. En la búsqueda permanentemente se conoce bastante, porque además, por supuesto, Malena es dirigente política hace muchísimo tiempo y milita con Sergio prácticamente desde que se conocen o desde antes. Y comandó la campaña. Pero la imagen, y comandó la campaña, totalmente. Con sus hijos, también con Agustín Rossi arriba del escenario, con su familia, mostrando toda una imagen, toda una postal, donde marca también ahí una diferencia. Pero contame lo que vos decías, ya conocés medidas, ya sabés, vos tenés siempre muy buena información por dónde irá el camino de la gestión, que es lo que le llevó a Sergio Massa esta remontada de 15 puntos. Anoche hubo una definición de Sergio Massa en esto de ser el gobierno de la unidad nacional, que dijo: voy a convocar a los mejores. Su hoy viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, llegó allí por recomendación de una economista, una de las, te diría, macroeconomistas más respetadas de la Argentina, a quien Sergio Massa le dijo: ¿a quién traigo al Ministerio de Economía? Cuando le tocó asumir en 2022. Esta macroeconomista le recomienda especial a Gabriel Rubinstein. Sergio Massa lo conoció el día en que lo nombró, porque fue a su despacho en ese momento. ¿Cómo llega ahí? Porque le dijeron: es uno de los mejores macroeconomistas que podés convocar en este momento y que entiende y que tiene las capacidades técnicas de asistirte profesionalmente en este proceso. Lo mismo con el resto de parte de su equipo. Si vos ves, por ejemplo, quién es su secretario legal y técnico y cuál es la relación que tenía Sergio Massa con ese secretario legal y técnico que tiene ahora en el ministerio, lo mismo, y te lo dicen, es el número 1, con lo cual ahí lo que tenés es una lectura de Sergio Massa de cuál es la integración ideal de su equipo y de qué manera, por encima de sus, te diría, afinidades particulares, lo que busca en particular son personas idóneas para los cargos que quieren nombrar. Y creo que ahí hay un dato político, de cara a lo que va a venir hacia adelante, no porque esté alabando a Sergio Massa, sino que digo, cómo esto nos hace pensar de qué manera va a integrar su equipo de ahora en adelante también, ¿no? Eso que estás diciendo es muy importante, porque cuando él habla de un gobierno de unidad nacional, a cualquiera le podría sonar raro, teniendo en cuenta que las últimas 2 coaliciones que gobernaron la Argentina, la verdad que tuvieron muchos problemas por esto. Evidentemente, el gobernar en base a coaliciones que van dividiendo su poder, que van parcelando su poder, evidentemente no le funcionó ni al gobierno de la Alianza Cambiemos, ni al gobierno del Frente de Todos, ¿sí? Donde hubo evidentemente muchos problemas. Pero lo que acabas de describir me parece que tiene que ver con la idea de Sergio Massa de este gobierno de unidad nacional, que está, de cualquier modo, encolumnado en un fuerte liderazgo, que es el propio. ¿Sí? Esto se parece más a la idea de la transversalidad que planteaba Néstor Kirchner que a lo que vivimos en los últimos 8 años. Hay un liderazgo, hay un objetivo y después, quienes quieran sumarse a un gobierno en pos de ese objetivo pueden hacerlo, vengan de donde vengan. Y la lectura política quedó reflejada, me parece, entre varias miradas de Sergio Massa en esta frase. Dijo una frase que habla
de lo que él espera, de lo que se viene para la Argentina. No es una frase menor. Decía esto. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Habló de una etapa nueva, por lo menos desde lo aspiracional, de una grieta que se terminó. Claro, por supuesto, hay un balotaje enfrente y ahí cada uno deberá construir y seducir a un electorado que no lo votó. Entonces, allí también los votos, ese casi 24% que votó a Patricia Bullrich, ¿qué va a pasar? En parte, ese porcentaje que había obtenido en Las PASO, uno puede pensar que algo de Horacio Rodríguez Larreta fue para Sergio Massa. Sergio Massa después se ha nutrido de los nuevos votantes, que evidentemente los favoreció, porque en la elección hubo un crecimiento de aproximadamente 4 puntos. Allí tuvo evidentemente una mejora en el rendimiento, en los números, a partir de los que decidieron ir a votar, que no habían votado. También uno puede pensar, aunque sean números más chiquitos, en los residentes en el exterior. En muchos países hubo largas filas. Algunos dirán no es representativo, porque el porcentaje no es significativo, pero en el punto por punto y en el voto a voto que va a ser el balotaje, todos los votos van a ser claves, realmente claves y determinantes. Por eso Massa habla, menciona a Bregman, menciona a Schiaretti, que tendrán en alguna de sus frases, tomarán postura, no tomarán postura, pero en algunas de sus frases mantendrán cierta coincidencia. A ver, por ejemplo, Massa habla de la centralidad y lo sostiene del Estado, ¿no? Acá no hay cuestionamiento. Milei dice Estado no. Digo, para ponerlo en términos gráficos que se entienda, Estado sí. Bueno, se estima que el casi 3% que obtuvo Bregman, con las diferencias que pueda tener con Sergio Massa, ahí hay un punto en común que es clave, que es Estado sí. Y además me parece que en esto que es clave que vos mencionabas, ya se han ido tejiendo ciertas afinidades, si se quiere. ¿Por qué lo digo? Y bueno, porque Juan Schiaretti sacó el 6,7% de los votos. Los buena votantes, elección de Schiaretti. Muy buena elección de Schiaretti, sobre todo en la provincia de Córdoba y en Santa Fe. Los votantes de Schiaretti irán corriendo a votar a Javier Milei. Bueno, habría que verlo, porque en realidad ayer ya hubo una señal de Natalia de la Sota, de la hija de José Manuel de la Sota, en función de este llamado de Sergio Massa que vos acabas de describir. Entonces, primera cuestión, ya hay algunos dirigentes, no Juan Schiaretti, pero algunos dirigentes del armado del llamado cordobesismo que empiezan a mirar con buenos ojos a Sergio Massa. Y Miriam Bregman, la verdad es que la izquierda se planteó, lo charlaba yo ayer con algunos de los dirigentes, se planteó un debate. ¿Qué postura va a tomar la izquierda en relación con este balotaje? Y mientras había algunos dirigentes como Gabriel Solano que rápidamente salían a decir Massa es de cualquier modo lo que tenemos que repudiar y todo esto, eso lo hizo en redes sociales, Miriam Bregman hoy por la mañana dijo Massa y Milei no son lo mismo. Entonces cuidado con eso, porque esto no tiene que... A ver, pertenecen también a dos espacios políticos diferentes, ¿no? De hecho compitieron, claro, ¿no? De hecho compitieron. También ahí hay una dentro pista. De la izquierda. Exacto. Sí, y me parece que hay una astucia distinta en cuanto a... No lo estoy diciendo en términos espurios, sino en términos de que Miriam Bregman entiende mucho mejor el sentir de sus representados. Y la verdad es que uno piensa que en ese 2,7% de votantes del FIT, pase lo que pase, digan lo que digan sus dirigentes, lo más probable es que terminen votando a Sergio Massa en oposición a Javier Milei. A ver, por supuesto lo de Bregman, analizado lo de Schiaretti también, Estefi seguramente vas a coincidir. De todas maneras, no todo es tan racional, no es que uno imagina, puede inferir que ese porcentaje, que ese votante que apoyó, que sostiene las ideas de Miriam Bregman, vayan a votar a Sergio Massa. Da la impresión de que a Milei de ninguna manera, y que Sergio, bueno, en fin, no hay una relación directa, sí podemos
analizarlo. Lo mismo con Schiaretti, con las diferencias y con toda la complejidad que es la provincia de Córdoba, pero que también es difícil desde lo político e ideológico que esos votos vayan a Milei. Pero hay más, porque dentro de ese Patricia Bullrich, de ese casi 24%, el radicalismo, ayer con Suárez Lastra a la cabeza, ya está diciendo a Milei no. Y hay otros dirigentes, vos me podrás ayudar, que ya antes de las PASO y antes de esta elección del día de ayer, habían dicho con Milei no. Sí, claro, como que es un límite, sí, ¿no? Y no solo radicales, Emilio Monzó, por ejemplo, lo dijo claramente. Yo soy de centro, dijo. Y en todo caso, si no llega Juntos por el Cambio al balotaje, Jacobiti. Bueno, Emiliano Jacobiti, por supuesto, y además tuvo gestos concretos. Yo creo que ahí hay un punto, y es, esta elección ha demostrado que lo que hagan o digan los dirigentes no es tan importante para los votantes, que las fotos de superestructura no siempre son, necesariamente después redundan en votos. Pero las cuestiones concretas vinculadas a lo que los dirigentes puedan decir sí tiene importancia. ¿Con esto qué quiero decir? El trabajo que hicieron los gobernadores y los intendentes en la provincia de Buenos Aires, los gobernadores nacionales, tuvo importancia, no tanto por, obviamente, la estructura, desde ya que sí, la de militancia, no solo porque ellos mismos expresaban algo, sino por lo concreto que decían. Cuando ellos decían, en un país en el que Javier Milei haga un recorte absoluto del Estado, no se puede gobernar la provincia de Catamarca, la provincia de La Rioja, la provincia de Misiones, o el municipio de La Matanza, o el municipio de Hurlingham, o Esteban Echeverría, también allí los votantes empiezan a entender algo que va a pasar si Javier Milei es presidente. Y eso tiene más importancia. No me quiero desviar de esto que estamos viendo en imágenes. Si la elección de Sergio Massa fue muy buena, la de Axel Kicillof fue sobresaliente. La de Axel Kicillof permitió no solamente su reelección, sino el gran crecimiento de Sergio Massa a nivel nacional, porque el aporte de la provincia en cuanto a votantes representa el 37% y tuvo un crecimiento marcado y notorio de las PASO hasta este momento. Creo que es una aprobación a la gestión, creo que es una aprobación al liderazgo de Axel Kicillof en provincia, con todas las adversidades del caso y un voto de confianza, donde también Unión por la Patria, Steffi, lo supo capitalizar, porque ellos dos se mostraron de la mano y de manera conjunta, desde los cierres de campaña, desde los mensajes que iban en la misma dirección y desde el armado pensando en la elección. Allí, en lo que Berugo llamaba Alcoyana, para, en este mundo de coincidencias y de aciertos que ha tenido Unión por la Patria, a la vista de los números que ha obtenido, fue la figura de dos líderes fuertes, de dos líderes de gestión, de dos líderes que además están llevando adelante sus gobiernos de diferentes maneras, uno como ministro de Economía y otro como gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde esa alianza, donde el todo fue más que la suma de sus partes. Sí, y también pensando en la importancia que tiene y la centralidad que tiene la provincia de Buenos Aires en general para las elecciones nacionales, ¿no? Y ahí lo que tenemos es una persona que logró entender cuál era la mejor estrategia política, que en este caso, por supuesto, es quien logra retener su puesto en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Axel Kicillof, contra gran parte de las dificultades que tuvo incluso hacia adentro de su propio frente político, ¿no? Porque tuvo que resistir muchas disputas internas respecto de cuál era la mejor estrategia. Bueno, todo lo que decidió y que sostuvo con mucho esfuerzo hacia adentro del propio frente de gobierno Axel Kicillof, terminó siendo un acierto que ahora no es nada más y nada menos que atribuible a él mismo. Es decir, ahora lo erige a Axel Kicillof como una figura que arma su propia estrategia política más allá de lo que al frente tenga, con personas que son incluso muy afines dentro de lo que podríamos decir está dentro de su mismo espectro, ¿no? Le da además la potestad, después veremos cómo se va desarrollando la política tan cambiante en la República Argentina, de elegir al 100% también su composición de gobierno. ¿Quieren escucharlo a Kicillof? Porque hizo mención a diferentes dirigentes políticos, habló directamente de Sergio Massa. Convocamos también en nuestra provincia no solo
a quienes están en nuestro partido, sino también a radicales, socialistas, a cualquier agrupación, a cualquier partido que esté dispuesto a defender la soberanía, la memoria, la producción, el trabajo. Y quiero decir que este triunfo solamente nos da fuerza, pero que la campaña no terminó. En la provincia de Buenos Aires, a partir de mañana, la campaña no terminó. La campaña termina cuando Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina. Nadie descansa, nadie para, no nos alcanza con la provincia. Necesitamos un gobierno nacional comprometido con el pueblo, comprometido con su felicidad y con la grandeza de nuestra nación. Hablo de compromiso, Axel Kicillof, que no leyó, ¿no? En ningún momento. No sé si tendría una guía, pero también hizo un discurso, ¿cómo? No le hace falta, digo. No le hace falta, claro. Pero es porque me resultaba llamativo, porque veíamos otros discursos y a veces en un momento donde te está mirando el país, ¿viste? No es una conferencia más. Es la conferencia, es cierto, con la fuerza que te da haber obtenido un triunfo tan categórico. Había muchísima euforia dentro del gobierno de Axel Kicillof. Yo creo que había confianza, pero superó también lo que esperaban en porcentajes. Obtuvo casi el 45% de los votos. ¿Y vos tenés información? Sí, porque hoy a las 12 del mediodía, allí en La Plata, habrá una conferencia de prensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires junto a la vicegobernadora Verónica Magario. Bueno, obviamente para evaluar el día después este triunfo que han tenido y esta reelección que ya han logrado, porque, lo hemos dicho por supuesto, pero hay que recalcarlo, Axel Kicillof es gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa tiene todavía por delante el balotaje. Y vos, y ustedes, porque Steffi también aportaba para esto obviamente, señalaban algo que es muy interesante, y es que el tándem que generaron Axel Kicillof y Sergio Massa fue clave para esta elección, sin ninguna duda clave, y también descentraron algo que a la oposición la puso primero a Patricia Bullrich y probablemente, si sigue en esta tesitura, a Javier Milei, en una contradicción, y es que iban contra el kirchnerismo cuando el kirchnerismo estaba evolucionando hacia otro lugar. Cristina Kirchner apareciendo solo una vez en la campaña, ¿sí? Ayer le agradeció a Axel Kicillof y esto tuvo que ver, por supuesto, con una presencia que siempre existe, que siempre está, porque es materia de consulta, Cristina Kirchner, pero no apareció para que, bueno, justamente para gambetear esta búsqueda del odio del otro, ¿sí? Que tanto explotó Juntos por el Cambio, y la verdad es que no le funcionó. ¿Por qué? Y bueno, porque Axel mostraba, por supuesto, kirchnerismo, pero mostraba gestión a la vez, y porque Sergio Massa mostraba el futuro del peronismo. En instantes, Steffi te va a contar cómo sigue la agenda económica, porque hay un país que necesita de un fuerte liderazgo y de medidas, en un contexto donde Steffi te va a contar cómo está establecida la agenda el minuto a minuto, qué va a pasar, cuál es la repercusión con el Fondo Monetario Internacional, la espera de la apertura de mercados también, y vamos a desagregar un poco qué ha pasado provincia por provincia para hacer un análisis más minucioso, y nos vamos a dedicar a abordar diferentes temas que van a ser centrales en el debate con miras a lo que será el balotaje en la República Argentina. Testimonios, vamos a tener voces importantes dentro de un ratito aquí en Turno Mañana, en el día después, donde empieza otro partido.